Hola, vamos hoy día a hablar una vez más acerca de la palabra del Señor. Sí, y vamos a tocar el tema, eh, un tema que a veces es controversial, ¿verdad? Acerca de la verdadera prosperidad. Hay personas que indican que solamente si eres próspero es porque estás haciendo bien las cosas delante de Dios. Entonces vamos a ver y vamos a enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este tema. Entonces vamos a ver en Lucas 12:15. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces nuestra vida no consiste en las posesiones materiales que tenemos. Ya, eso es lo que nos dice el versículo que acabamos de leer en el libro de Lucas. Dice, ¿y qué es la prosperidad? Para, para nosotros la prosperidad es tener abundante dinero, abundantes cosas materiales, casa, carros, etcétera, ¿verdad? Entonces, para la mayoría y para nosotros los seres humanos, una persona que prospera es aquella que tiene muchas cosas materiales. Entonces, prosperar es desarrollarse, adelantar, crecer, ser afortunado, es decir, tener éxito, felicidad y riquezas. Vamos a ver Josué 1:8, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino, dice la última parte del versículo. Pero, ¿qué debemos de hacer para que todo nos salga bien y que nuestro camino prospere? Debemos guardar la palabra de Dios. Guardarla no solamente en nuestra mente, sino aplicarla en nuestra vida diaria. Que no es tan fácil aplicar muchos mandamientos y directrices que Dios nos da, pero es algo que debemos de hacer para honrar al Señor y que el Señor nos bendiga y nos prospere y nos vaya bien donde sea que vayamos. En Primera de Reyes 2:3 también Dios nos dice, reforzando el versículo de Josué 1:8, Dios nos dice así. Primera de Reyes 2:3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Una vez más, en otro versículo, en otro libro de la Biblia, Dios nos dice que para prosperar, para poder prosperar y que todo nos vaya bien, debemos de obedecer la palabra de Dios. Seguir los mandamientos y estatutos que en la palabra de Dios se encuentran y Dios nos va a bendecir. Sí, prosperidad podría definirse también como el tener más de lo necesario. El nivel de la necesidad, ¿sí? En el nivel de prosperidad de cada persona corresponde a su necesidad. Entonces la necesidad y la prosperidad se van a complementar. ¿Por qué? Porque si yo necesito algo, me voy a esforzar, ¿verdad? Para poder obtenerlo, para poder llegar a tener eso en mi casa, en mi familia, en lo personal, ¿cierto? Entonces, y ahí voy prosperando. Sí, voy prosperando. Por eso es que se hacen uno sola la prosperidad y la necesidad. Pero la prosperidad es igual que la riqueza. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué creen ustedes? Es igual que la riqueza. Dice, la persona puede ser rica y no puede ser próspera. Sí, el rico de la palabra, en la parábola que Jesús menciona en Lucas 12, dice que era rico, pero no era próspero. ¿Sí? Lo consideraba un necio, un insensato. Entonces, tenía muchas cosas materiales, sí, era rico, pero no tenía la sensatez, no tenía la sabiduría,
no tenía la guía de Dios. Entonces no era próspero porque no seguía los mandatos de Dios. Recordemos los dos versículos que hemos visto en Josué 1:8 y en Primera de Reyes, ¿verdad? 2:3, que dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardar los mandamientos del Señor, tengo que obedecer al Señor y Él me va a prosperar y mi camino va a ir bien. Entonces ser próspero va cogido de la mano de obedecer la palabra de Dios y de obedecer los mandatos del Señor. Sí, en cambio ser rico es solo tener cosas materiales, solo tener dinero. Por eso es que en Lucas 12 el Señor Jesús al rico le dice que es un necio insensato en esa parábola, ¿verdad? Pero no era próspero porque no seguía los mandatos, no obedecía los mandatos y las disposiciones, por decirlo así, que el Señor tenía en su palabra, tiene, mejor dicho, en su palabra. Sí, entonces Dios no dice que no a nuestras oraciones. Cuando necesitamos o requerimos algo, Dios nos lo da, pero muchas veces no lo da. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Pedro, que lo vemos de Pablo, perdón, que lo vemos en 2 Corintios 12, del 7 al 9, cuando Pablo dice que quiere quitar ese aguijón de su cuerpo. Ese aguijón que parafraseando los versículos, ese aguijón que lo hace pecar, ese aguijón que lo hace fallar delante de Dios. Y le pidió en reiteradas veces a Dios aquello, pero Dios no se lo concedió. ¿Qué le dijo Dios? Bástate de mi gracia. ¿Sí? Porque tu debilidad se perfecciona en mí. Entonces hay ocasiones en que le pedimos cosas a Dios y Dios no la va a cumplir, o sea, no lo va a hacer, no cumplir, porque no ha pactado con nosotros. Pero hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y Él no lo va a realizar. ¿Por qué? Porque quiere eso, que nos bastemos de su gracia, que descansemos en Él, que confiemos en Él, que tengamos fortaleza y paz en Él. Nada más. Eso va a estar ahí, no se va a ir, para que nosotros nos mantengamos firmes y conectados en el Señor. Firmes y conectados en su presencia. También al rey David no le concedió la salud de su hijo. Y eso lo podemos ver en 2 Samuel 12, del 15 al 23. Sí, David oró, suplicó, clamó al Señor por la sanidad de su hijo y sin embargo Dios no se la dio y se lo llevó. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas siempre se va a regir y se va a hacer la voluntad soberana de Dios. Voluntad que muchas veces no vamos a entender y en medio de nuestro dolor y nuestra tristeza decimos Dios es malo, pero no. Porque Dios tiene un propósito para eso. ¿Sí? David logró humillarse delante de Dios por esa necesidad que tenía con su hijo y logró compenetrarse con Dios. No recibió la sanidad que él quería para su hijo, pero sin embargo se mantuvo firme sirviéndole y honrando a Dios. Entonces no siempre Dios nos va a dar lo que pedimos o lo que anhelamos, ¿sí? Pero todos queremos y oramos y decimos, Señor, quiero ser próspero, Señor, quiero tener todo esto. No, Dios nos va a dar a nosotros conforme a cada una de nuestras necesidades, ¿sí? ¿Por qué puse el ejemplo de Pablo? ¿Por qué está el ejemplo de David? Porque no siempre Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, tener es una consecuencia de pedirle al Señor, ¿sí? Pero sí, en los planes de Dios, el tener aquello no es algo que va a mantenernos firmes en Él. Es algo que Él sabe que nos va a llevar a separarnos de Él, a alejarnos de Él. Sí, Él no nos lo va a conceder. Porque nos ama, porque no quiere que nosotros nos alejemos de Él. Entonces Él no lo va a conceder. ¿Sí?
dice aquí Salomón, dice, Dios le dijo a Salomón que le daría sabiduría y también riquezas. Aunque Salomón sí le pidió primeramente al Señor sabiduría, ¿verdad? Salomón se postró delante de Dios y le dijo, Señor, dame sabiduría para poder gobernar. Y Dios le dio la sabiduría que Salomón le pidió, pero también le dio riquezas. Él fue uno de los hombres más ricos que existieron. Entonces Dios nos da lo que necesitamos. Sí, Dios nos da aquello que nosotros necesitamos. Entonces veamos y vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 30, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, le dice Salomón al Señor. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Entonces Dios nos da lo que necesitamos cada día, porque conoce nuestros corazones, conoce nuestras mentes. Y Él sabe que si nosotros obtenemos más de lo que necesitamos, nos vamos a apartar de Él. Yo he conocido personas que han obtenido más de lo que necesitan y han llegado al punto de alejarse de Dios y decir que no lo necesitan, cuando quienes dio lo que tienen fue Él. Sí, y les ha tocado vivir un punto de quiebre en sus vidas para reconocer su error al fijarse y poner su mirada en las cosas materiales y no en la supremacía del Señor. Entonces, ser próspero no significa que seamos ricos o tengamos muchas cosas materiales. Ser próspero y el que seamos nosotros prósperos es el hecho de que llevemos la palabra de Dios de la manera más correcta, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo sus órdenes, obedeciendo sus mandamientos que están en la palabra del Señor. En el Antiguo o en el Nuevo Testamento existen mandamientos. Existen directrices que Dios nos da. Algunas de ellas las hemos leído. Sí, entonces cuando nosotros obedecemos y guardamos la palabra de Dios, Dios nos va a prosperar, nos va a dar todo lo que necesitamos. E incluso en algunos casos nos va a dar más de lo que necesitamos. Porque Él es fiel, porque Él ve que nuestro corazón, si nos da eso más, ¿sí? Ese poquito más, sabe que nuestro corazón no se va a llenar de avaricia y no se va a llenar de egoísmo, sino que nuestro corazón se va a mantener humilde y se va a mantener de rodillas delante de Él, y que no se va a alejar de su presencia. Entonces por eso nos da un poco más de lo que le pedimos, porque sabe que nos vamos a mantener firmes en Él y vamos a bendecir a los que están a nuestro alrededor. Entonces que Dios nos guarde, Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder obedecer su palabra, para que nuestros caminos nos vaya bien y para que podamos ser prósperos y bendecidos por parte del Señor. Y recordemos que a veces Dios no nos da todo lo que pedimos porque está dentro de su voluntad. ¿Sí? Porque Él nos quiere al lado de Él y cerca de Él. Porque Él sabe que si nos da más, podemos alejarnos de Él, porque nos llenamos de avaricia. Entonces no reneguemos cuando nos haga falta algo, porque Él sabe que en la realidad no nos hace falta y que con lo que tenemos nos basta. Bástate de mi gracia, le dijo a Pablo. Entonces bastémonos de la gracia de Dios, descansemos en Él, tengamos paz en Él y fortalezcámonos en Él, que nuestras necesidades Él las suple día a día, nos da todo lo que necesitamos y nos prosperará mientras nosotros lo glorifiquemos y obedezcamos su palabra. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos guarde y nos proteja donde quiera que vayamos. Dios les bendiga